Hola, hola a todos y todas, ¿cómo están? Mi nombre es Juliana Córdoba y les doy la bienvenida a mi canal Orientaciones Básicas y más. El día de hoy vamos a estar compartiendo en el capítulo número 7 del libro Juventud en Éxtasis, que titula El papel de los padres. Si no has visto los capítulos anteriores, para aquí y ve a verlo. Si ya lo hiciste, acompáñame en este nuevo capítulo. Salí del consultorio como una araña recién fumigada que se escapa a rastra de su madriguera. Eran ya las 3 de la tarde. Damar me alargó el recibo de honorarios sin decir palabra. Hice el pago, me dio las gracias y se despidió con una sonrisa de cortesía. Atravesé el dintel y me detuve en las calles viendo pasar coches, inmóvil como un vagabundo que no sabe ni quiere saber el rumbo que ha de tomar. A los pocos minutos salió Damar. Pasó junto a mí, sin darme tiempo a pensarlo. La seguí. Necesitaba hablarle, pero mi especial estado de ánimo me impedía desenvolverme como otras veces. Se detuvo en una esquina en espera del cambio de la luz del semáforo. Damar, proferí, disculpa tantas molestias, pero ¿no me podría recomendar un sitio cercano para comer? La muchacha se volvió con naturalidad. Claro, en esta zona hay varios restaurantes buenos. Depende de lo que te apetezca. ¿Por qué no lo escoges tú? La interrumpí. ¿Y me permites invitarte? Negó con la cabeza. Lo siento, tal vez otro día. Por favor, imploré. Necesito mucho desahogarme con alguien. Hizo un gesto de extrañeza y me observó confundida. Lo siento. Al cambio del semáforo, echó a caminar. Dudé un segundo, pero solo un segundo. Caminé tras ella. No me lo tomes a mal, insistí. Me gustaría intercambiar ideas con una muchacha joven como tú. Si me atreviera a preguntar a un conocido sus opiniones respecto a mis problemas, seguramente no sería objetivo. Contigo es diferente porque no te conozco. Ignoro si eres casada, viuda o comprometida. Lo único que sé es que me inspiras confianza y que estás aquí justo ahora, cuando estoy pasando por esta crisis. Llegando a la otra cuadra se detuvo. Su mirada se suavizó al detectar un viso de honesta tribulación en mi rostro. ¿Te gusta la comida china? Preguntó. Sonreí y encogí los hombros. Lo que tú quieras está bien. ¿Visitan muchos pacientes solteros al médico? Pregunté en cuanto nos sentamos. Rara vez. ¿Y sabes cuál es la razón por la que vine yo? No, y no tienes que decírmela. Pero quiero hacerlo. En verdad era una situación extraña. Ambos lo sabíamos y eso le daba al momento un toque mágico. Muy bien, te llamas Efren, ¿verdad? ¿Por qué viniste a ver a un terapeuta sexual? La muchacha no se andaba con rodeo, pues porque me detuve como un niño que se halla frente a una vitrina abierta después de implorar un dulce, dándose cuenta que en realidad no se le antojó ninguno. Me he percatado que mis ideas respecto al sexo prematrimonial son equivocadas y me causan daño, por lo que, bueno, no me mires así, no soy un pervertido. La mayoría de los jóvenes pensamos lo mismo y te aseguro que hay muy pocos deseos de cambiar como yo. Por eso vine. Damara sintió, tratando de leer entre líneas la verdadera razón de mi discurso. Ni yo mismo lo sabía. El mesero, mitad oriental, mitad latino, se acercó para mostrarnos la carta. Después de echar un vistazo al ininteligible menú, opté por ordenar un platillo convencional. Ella, en cambio, pidió otro que solo pronunciarlo resultaba una proeza. Llevo 3 años trabajando para el doctor Asaf, comentó, y me he dado cuenta que siempre investiga los antecedentes familiares de sus pacientes. Dice que los arqueotipos sexuales son algo que se aprenden desde la más tierna edad. Pues a mí no me preguntó nada de eso. Se limitó a darme una cátedra de tamaño regio
Sonriendo acomodó su servilleta de tela sobre sus piernas y mientras lo hacía, preguntó en tono casual: ¿De veras hizo eso? Sí. Pues tal vez tú mismo puedas hallar algo útil si analizas las influencias que tuviste en tu niñez y en la adolescencia. Era un buen comienzo para entablar comunicación. Acepté el juego. No recuerdo haber recibido ninguna enseñanza sexual, confesé. Sé que mi padre fue un gran hombre, pero no lo conocí. Mamá cometió un error, del que se arrepintió toda la vida. Se volvió a casar con otro sujeto que, aunque al principio parecía muy cortés, resultó alcohólico. El tipo nos hizo la vida de cuadritos. Un día incurrió en un delito terrible y lo metieron a la cárcel. ¿Tienes hermanos? Maldición. Ese era un tema que me disgustaba tocar. No, mentí y continué para evitar que indagara más. Mi madre siempre trabajó en grandes empresas y llegó a ser secretaria de una dirección general. Sus ocupaciones eran tan absorbentes que convivíamos poco. Se iba muy temprano y en la noche cuando volvía apenas tenía ánimo para intercambiar alguna palabra antes de quedarse dormida. A ella nunca le gustó hablar de sexo y yo jamás le pregunté. En la adolescencia mi única fuente de información fueron amigos, peor informados que yo, y profesores de biología que promueven, como lo hacen mucho, la práctica del sexo entre sus alumnos. Qué extraño, objetó. Yo no recuerdo a ningún maestro recomendándonos practicar el sexo. Lo hacen de forma indirecta, expuse con mayor desenvoltura. En las escuelas ordinarias comienzan enseñando el funcionamiento hormonal, luego detallan los pormenores anatómicos del coito, el proceso del embarazo y culminan con la deducción sobre planificación familiar y uso anticonceptivo. La información sexual que se imparte en los colegios suele estar exenta de datos respecto a las problemáticas que causan el sexo prematuro. En las aulas se enseñan cómo tener relaciones sexuales en vez de cómo no tenerlas. Los jóvenes de hoy somos muy curiosos. Recuerdo que mis amigos y yo teníamos toda la teoría, solo faltaba ponerla en práctica y uno por uno lo fuimos haciendo. Damar se había quedado muy quieta, escuchándome. Tienes razón, coincidió, no lo había pensado, pero lo que acabas de decirme refuerza la idea de que en el hogar debe suplirse la carencia de información que tienen los muchachos respecto al ejercicio digno y honrado de la sexualidad. Esa conversación estaba resultando casi tan provechosa como la que tuve con el doctor, a diferencia que no me causaba tanta presión. Sin embargo, comencé a sentir cierta tristeza al comprobar que mi madre tenía algo de culpa en lo que me pasaba. En mi hogar nunca ocurrió eso, comenté. Es posible que los pocos consejos de mamá me hayan orillado aún más a la sensualidad. Ella siempre me dijo, desde mi infancia, que debía madurar, dejar de ser niño y comportarme como el hombre que ya era. Crecer se volvió en una de mis principales metas. De alguna forma detestaba ser adolescente. En la sociedad el concepto de adultez está estrechamente relacionado con el sexo. Todas las personas mayores se acuestan con sus parejas. La principal sensación que recuerdo de mi primera relación sexual era la de que al fin era un hombre. Los padres nunca se dan cuenta de la forma en que perjudican a sus hijos con esas urgencias de verlos crecer rápido. Hay una etapa muy hermosa que los jóvenes dejamos atrás sin haberlas disfrutado plenamente por culpa de nuestros padres. El mesero llegó y colocó los platos. ¿Se les ofrece algo más? De momento no. Yo acostumbro a dar las gracias antes de comer, dijo Adamar. ¿Te molesta? Por supuesto que no. Ignoraba si iba a proceder a hacer alguna ceremonia ritual extraña, pero simplemente inclinó su rostro y cerró los ojos unos segundos. Bueno, me dije, algún defecto tenía que tener. Hay algo muy importante, Efrem, comentó después de tomar una fritura de harina y comenzar a juguetear con la mostaza. Sé lo que he escuchado decir al doctor Assad varias veces. La idea sobre cómo relacionarse con el sexo opuesto se forma en la familia y se aprende más por la contemplación de las obras paternas que por los consejos. Cuando alguien en su niñez, cuando alguien en su niñez presencia un buen modelo de amor conyugal,
adquiere una gran confianza en la unión de pareja y aprende a valorar el sexo como un acto trascendente. En cambio, si un niño observa discusiones o rompimientos maritales, crece con la idea de que casarse sería un gravísimo error, menosprecia las relaciones íntimas y satisface su necesidad de amor con las aventuras superficiales. No sé qué sentimientos privan en mí al escuchar esas palabras: frustración, pena, amargura, tal vez las tres. Era curiosa la forma en que me enteraba del origen de tanto desenfreno. En lo más íntimo de mi ser, yo no confiaba en el matrimonio. Había padecido mucho viendo sufrir a mi madre, temerosa de que su exmarido la encontrara, y lo menos que deseaba era enzarzarme para siempre con alguien. Yo no tuve un buen modelo conyugal, confesé, y mi voz sonó un poco tremural. Damar detuvo el movimiento de su cubierto para mirarme. Mi padrastro era alcohólico, repetí. A veces golpeaba a mi mamá, y lo que estaba a punto de decir era algo que nunca le había confesado a nadie. Mi hermana mayor, Marieta, falleció accidentalmente al irse de casa huyendo de él. Todo el rostro de Damar era un signo de interrogación. A cualquiera hubiera halagado ser escuchado de esa forma. A mí me aniquiló. Yo tenía escasos 7 años, continué, pero me acuerdo muy bien de cómo mi padrastro Luis rompía los muebles, lanzaba maldiciones y pateaba la puerta de la habitación donde nos escondíamos. Mamá nos abrazó con fuerza y susurraba incoherencia. Creo que a Marieta y a mí nos asustaba más verla a ella convertida en una niña indefensa que saber que nuestro padrastro enloqueció queriendo matarnos. Me aclaré la garganta para evitar que se me quebrantara la voz. Jamás volvimos a ver a mi hermana después de que se fue. ¿A dónde pudo haber ido una niña de 11 años? Aparentemente se la tragó la tierra. Algunos años después supimos que había muerto. Damar bajó los ojos apenada por cuanto acababa de escuchar. Trató de decir algo, pero se interrumpió. No tenía caso tratar de atenuar el dolor de algo que apenas era posible expresar. Las actitudes de los padres tienen mucho que ver en la felicidad posterior de sus hijos, agregué. Mi caso es diferente, comentó, como queriendo corresponder a mi espontaneidad, a mi espontánea sinceridad, con la apertura total de sus confidencias. Papá es muy estricto. Hasta la fecha suele advertirme, con amenazas y regaños, que tenga mucho cuidado a dar el mal paso. Es cruel en sus advertencias. A veces me insinúa que soy una perdida. Cuando llego tarde a casa me pregunta que con quién he estado y qué he hecho con él. Si le rebato implorándole que tenga confianza en mí, hace grandes aspavientos poniendo en tela de juicio mi palabra. Te confieso que para darle una lección más de una vez he estado dispuesta a acostarme con el primero que me lo proponga. Pero la presencia de mi mamá me lo ha impedido. Si yo desafiara a mi padre, ella estaría en medio de la tragedia. Mamá es una mujer dulce y tierna. Ha sabido darme la confianza. Sin suficiente autoestima, los chicos se arrojan a la marea sexual creyendo que en ella hallarán la seguridad que les falla. Por mi mente cruzaba una frase contundente. Los padres no se dan cuenta de la enorme necesidad de amor que tienen sus hijos adolescentes. Tratando de controlar el exceso de emotividad que me sobreacogía, tomé una servilleta de papel y comencé a doblarla. Luego, imitando el volumen bajo y el tono íntimo de Damar, confesé: un muchacho es capaz de hacer cualquier cosa con tal de sentirse querido y aceptado. Cuando mi hermana huyó, mamá y yo nos mudamos a un poblado rural con la esperanza de no volver jamás a ver a su esposo. Desde muy pequeño me quedé solo. Mamá duplicó su horario de trabajo para tener mayores ingresos. En cuanto yo crecí un poco, busqué la seguridad de un amor sincero en el cuerpo de mi primera novia. Quizás si hubiera tenido un hogar distinto, con aceptación y cariño, yo no hubiera necesitado tanto el calor femenino a esa edad. Como ambos permanecíamos
Con nuestros platos intactos, el mesero se acercó para preguntar si nos había desagradado algo. Le dimos que no e intentamos comer, pero ni ella y yo teníamos hambre. ¿Sabes? Agregué después. Supongo que la revolución sexual es un ídolo de barro, una falsa bandera. Los jóvenes buscamos en ella libertad, autoestima y autonomía. Pero el sexo no brinda nada de eso. A mí me consta. Damar pidió un platillo para llevar. La imité. Nos pusimos de pie. Extraje de mi cartera la tarjeta de crédito que mamá me había obsequiado y pagué. Gracias por haber aceptado mi invitación. La agradecida soy yo, contestó. No es usual que alguien comparta sus sentimientos tan íntimos con una persona de la que ni siquiera sabe si es casada, viuda o comprometida. Reímos. No eres nada de eso, ¿verdad? Movió la cabeza sin dejar de sonreír. ¿Me hablarás por teléfono? Por supuesto. Aquella noche dormí con el pensamiento puesto en ella. Lo más curioso era que su imagen estaba exenta de atributos sexuales. Me había acostumbrado a clasificar a mis amigas por el potencial que tenían de acostarse conmigo y sobre todo el tamaño de sus senos y cadera. Pero de Damar no recordaba otra cosa que sus ojos profundos y su cálida voz. Quedaba afuera de mi cuadro taxonómico y eso me enloquecía. A la mañana siguiente salí en el bus. A la mañana siguiente salí en busca de trabajo. Repartí más de 12 solicitudes, movido por una energía inmesurable. Seguí haciendo lo mismo día tras día, entusiasmado con la idea de aprender un verdadero cambio en mi modo de vivir. Me comuniqué con Damar varias veces y sus palabras de aliento se convirtieron en un combustible que me movían a crecer. Cuando 15 días después fui aceptado en un banco como cajero, había tocado ya más de 30 puertas distintas. La primera llamada telefónica que efectué desde el edificio de capacitación de mi nuevo empleo fue a la oficina del doctor Asaf. Le dije a Damar que me urgía verla cuanto antes, argumentando, sin ser cierto, que le había escrito una carta muy importante. Se mostró entusiasmada. La invité a cenar y aceptó, advirtiéndome que esta vez no se me ocurriera llevarla a un restaurante chino. Tan pronto como llegué a casa después de mi primer día de trabajo lleno de alegría, subí a saludar a mamá, pero la encontré dormida, con un libro en la mano. Se lo retiré con suavidad y la besé en la frente. Apenas se movió, como agradeciendo entre sueños el rasgo. Tomé una hoja de su escritorio y me dirigí a la mesa del comedor para escribir a Damar la carta prometida. En la casa privaba un silencio total. Puse una hoja en blanco frente a mí y comencé a juguetear con la pluma. Me resultaba arduo deshilar la madeja de ideas nuevas, desenmarañar los sentimientos del corazón. Era increíble que con mi experiencia en seducir mujeres tuviera tan enorme dificultad de redactar algo como la primera vez que quería bien. El timbre de la calle sonó. ¿Quién podría ser? Caminé a la puerta, pero antes de abrir, un extraño presentimiento se detuvo. Subí a grandes saltos hasta el primer piso para espiar por la ventana que daba a la calle. Una daga helada de marfil me atravesó la cabeza. Era Joana y venía acompañada de sus padres. Me oculté detrás de las cortinas. Volvieron a llamar. Desesperado entré con los puños buscando una solución. La señora Adela, grité para mí. Corrí al cuarto de servicio y toqué vigorosamente. La mujer de servicio salió envuelta de una horrible bata de raya. Adelita, por favor, ayúdeme. Allá afuera hay unas personas. Salga a ver qué quieren y dígales que no hay nadie en la casa. El timbre volvió a sonar. Apúrese antes de que despierten a mamá. Adela salió. Espié brevemente breve la conversación. ¿Qué significaba eso, Dios mío? Al cabo de unos minutos la señora Adela entró a la casa. La interrogué con avidez. ¿Qué pasó? ¿Dejaron algún recado? Dijeron que vendrán más tarde o mañana. ¿Nada más? Que tenían urgencia de hablar con su mamá y con usted. Me sostuve la cabeza como si estuviese a punto de caérseme. ¿Era posible? Hice el amor con una mujer que ahora intentaba hacerme pagar caro. Con toda seguridad había quedado embarazada de mí, o tal vez no de mí. ¿Era Joana a tal grado estúpida o audaz?
Gracias, Adela. Puedes subir a dormir. Hasta mañana, joven. Volví a la mesa del comedor, hecho una masa de preocupación, soledad, miedo, tristeza. Tardé mucho antes de poder iniciar la carta de Damar. Lo que redacté esa noche fue arrancado de lo más hondo de mi ser. Manché el papel con las lágrimas que rodaban por mis mejillas apenas comencé a escribir y con el sudor de mis dedos que empapó la pluma en cuanto lo empuñé. Fue como meter la mano en la bóveda donde se guarda la esencia del sentimiento para limpiar de sus paredes la pústula adherida. Cuando terminé de escribir, me quedé contemplando la carta como si supiera que estaba enfrente al parte de aguas de mi vida. Y así finalizamos el capítulo número 7 de nuestro libro. No sin antes recordarte de nuestro pasaje bíblico del día de hoy. Lo encontramos en Proverbios 22:6. Dice, dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Y recuerda, suscríbete a mi canal si no lo has hecho, dale me gusta y le das en la campanita para que te sigan llegando las notificaciones. Compártelo con tus amigos y amigas. Chao, chao.